Hay muchas lecciones que nosotros podemos aprender de la cruz de Cristo, muchísimas. Pero una de ellas es, allí podemos aprender que para todas las áreas de la vida tiene que haber un balance. Hay personas muy desbalanceadas, hay cristianos muy desbalanceados y la cruz de Jesús nos enseña que para todo tenemos que tener un equilibrio. Y eso lo vamos a ver en unos momentitos. Entonces, para todas las áreas aprendemos que debe de haber un balance, ¿verdad que sí? ¿No ha conocido usted personas que le exageran y como que ya no, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a estar hablando por estos días. Y en primer lugar, en la cruz nosotros podemos encontrar un equilibrio, balance en nuestro liderazgo. Porque todos, aunque en la Biblia no está la palabra líder, sino siervos, pero todos de alguna u otra manera somos líderes en el sentido de que en el trabajo tú quizás guías a un grupo de personas, en la casa, si eres papá, pues tienes liderazgo con tus hijos. Entonces en la cruz, eso es lo primero que yo quiero tocar con ustedes, balance en nuestro liderazgo, ya sea la familia, el trabajo, la empresa, donde sea. ¿Y dónde está eso? Bueno, en la cruz nosotros, hermanos, en primer lugar podemos ver la justicia y la ira de Dios que cae sobre Jesús. Yo siempre les he dicho, porque está en la Biblia, que lo que mató a Jesús no fue necesariamente los clavos y las espinas, aunque eso contribuyó, pero lo que no resistió el Señor Jesús fue la justicia y la ira de Dios Padre. Eso es a lo que él le temía cuando en el Monte de los Olivos: si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, que sea hecha tu voluntad. No tanto se estaba refiriendo a la cruz, a los clavos. ¿A poco Pedro era más valiente que Jesús? Jesús enfrentó la cruz con una valentía. Entonces, no tanto se estaba refiriendo a eso, estaba refiriendo a los juicios que él sabía que iban a caer sobre su cuerpo santo al pagar los pecados que él no debía por nosotros. Entonces, si usted quiere ver justicia, vea la cruz. Ahí está la justicia de Dios Padre. En el Antiguo Testamento, Abraham tenía ya el cuchillo listo para matar a su hijo, pero un ángel se le apareció y le dijo que no lo hiciera. Pero en el Monte Calvario vemos al Padre con, si usted quiere, la espada de su justicia, pero no hubo nadie que lo pudiera detener. Y es entonces cuando usted ve que Jesús exclama: Padre, Dios mío, no Padre, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Entonces ahí vemos la justicia de Dios. Y esto lo pudiera explicar más, pero pues no hay tiempo ahorita. Entonces ahí está la justicia de Dios. Pero aquí viene el equilibrio, viene el balance. Dios no derramó de su ira y de justicia sobre su hijo porque era malo, sino que lo hizo por amor a sí mismo y por amor a nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Allí está el balance del cual yo le quiero hablar. Justicia, pero por amor, no para hacer a su hijo sufrir por hacerlo sufrir. En el Salmo, el capítulo 85, yo creo usted lo ha leído, quizás sí, quizás no, pero vamos a leerlo todos juntos. Salmo 85.
en el versículo 10, nos dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿En dónde hubo este encuentro de la verdad? O sea, la rigidez, la justicia y el amor y la misericordia. En la cruz. En la cruz Dios derramó de su justicia, pero también podemos ver el amor de Dios en la cruz del Calvario. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces, ahí está ese balance que podemos aprender en la cruz. Y nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas también, a nuestro liderazgo específicamente, y nos va a ayudar, hermanos, nos va a ayudar mucho, poder practicar este balance en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, los hijos, a ver cuántos hijos hay aquí. Pues todos, ¿verdad? Los hijos más que nunca, hermanos, necesitan de padres que estén dispuestos a guiar, a dirigir a sus hijos con firmeza. Porque ¿cuántos saben aquí que los hijos necesitan firmeza? Porque si no, hacen lo que les da la gana. Si así, ¿verdad? Pero aquí está el balance. Los hijos necesitan ser guiados con firmeza, pero por amor o con amor, que ellos sepan que tú estás siendo estricto con ellos, que los disciplinas, pero porque los amas, porque estás interesado en que tus hijos les vaya bien aquí en la tierra. ¿Sí, hermanos? Eso es bien importante, que cuando alguno de ustedes como padre, especialmente los papás que apenas comienzan con sus niños, no se crea usted de la psicología moderna que dice que si lo agarras y le das con el cinto, con el fajito, que los vas a traumar. No, los niños están más traumados. ¿Sabe por qué? Porque en la casa no hay disciplina. Y yo no estoy diciendo que todo tiene que ser nalgadas y hay que saber cómo hacerlo también, ¿sí? Pero los hijos saben cuando el papá, si tiene que agarrar el fajito o la tabla o lo que sea y darle de acuerdo a su edad también. No le vas a dar, si tu hijo está grandote y fuerte y 12, 13 años, no le vas a dar así como muchos papás alcahuetes, ándele. No, pues dale de acuerdo a su edad, a su físico, a su cuerpo, pero hay que hacerlo por amor. No hay nada más horrible en esta vida que llegar a darle fajazos o lo que sea, o disciplinar a tu hijo de esa manera, pero porque estás enojado. ¿Y quién te crees que eres? Y ya me enfadaste. Eso significa que no tienes paciencia. Explotaste. Y vas a ver ahorita. A ver si no se me va la bota y te doy un... Porque ustedes se ríen, pero se ríen también a gusto riéndose, pero hay papás que así disciplinan, porque eso no es disciplina, a sus hijos. Entonces los hijos no son tontos, ellos saben que los papás los están disciplinando no porque los aman, sino porque tienen un problema de enojo y de actitud. Entonces eso provoca rebeldía. Y ya cuando crecen, no quieren venir a la iglesia, comienzan a juntarse con amigos que no deben de juntarse, comienzan a hacer marihuana, a robar, a hacer cosas que no. ¿Y por qué? Si yo diario lo traía a la iglesia. No es suficiente con traer a tu hijo a la iglesia. Aquí solamente está 2 horas, allá en tu casa está el 98%. Y ahí es donde necesitan recibir disciplina.
pero tiene que estar ese balance. Yo me recuerdo de mi papá, que fue muy bueno para disciplinarlos. Y habían algunas personas que no les gustaban, pensaban que mi papá era muy violento, no sé qué. No, él nunca fue violento. Y hasta la fecha yo sabía que él, cuando me disciplinaba a mí, y yo creo que a mis demás hermanos también, era por amor. Y en los frutos se conoce, miren los frutos. Porque usted lo que ve, aún esto es fruto del esfuerzo de mi papá y de mi mamá, que nos criaron en disciplina, pero en el amor del Señor. Entonces tú tienes niños chiquitos, no te dé miedo disciplinarlos. No todo es golpes. Hay algunos que responden a los fajazos, hay otros que hay que hablarles, dependiendo, ¿no? Pero ese no es el tema principal de esta mañana, solamente le estoy dando un ejemplo. La Biblia también nos enseña que las mujeres, las esposas, a ver cuántas mujeres esposas hay aquí en este lugar, griten un amén fuerte. Bien poquitas llegaron. Las esposas, hermanos, según no San Rubén, sino según la Biblia, enseña que también necesitan un esposo. Sí, estoy hablando de las mujeres casadas. Necesitan esposos que las guíen con firmeza, pero por amor. Y cuando una mujer se siente amada, que su marido la ama, yo siempre les digo, ¿por qué cree que Marta, ¿dónde está? Está traduciendo ya. Hace lo que no por mí. ¿Por qué se ríe usted, hermana? No, mejor no nos ponemos nosotros como ejemplo, pero la mujer, según la Biblia, necesita la guianza de un hombre que es la cabeza para que la guíe. Yo sé que a las mujeres les gustan las flores, pero más que las flores necesitan la mano firme de un hombre que las guíe en los caminos de Dios, a ella y a sus hijos, y ellas se sienten seguras, se sienten alegres de tener un esposo así. ¿Verdad que sí, hermanas, mujeres? Porque hay mujeres que en la iglesia que tienen sus esposos, pero son unos mandilones. Me da risa que hace muchos años un señor dijo, en esa iglesia todos los hombres ahí son mandilones, comenzando con el pastor. Dije, ay, Dios mío. Pero en el buen sentido de la palabra, hermanos. Y no estoy diciendo que aquí hay maridos así, que se dejan mangonear y lo que la esposa diga, eso se hace. Ustedes conocen así, matrimonios así, donde la que trae los pantalones es la mujer, y chiquitas pero bravas. Eso no es saludable. El que debe de llevar las riendas del hogar, de la familia, de la casa, según Dios, no según yo, es el hombre. Es el que debe de... Vámonos, mujer, a la iglesia porque llegamos tarde, y no es bueno llegar ni siquiera un minuto tarde, hay que llegar a tiempo. Vámonos, y vamos a hacer un estudio bíblico, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. Esas mujeres son dichosas, son alegres de tener un esposo así. Pero cuando tienen un esposo que cada ratito, ándale, vamos a la iglesia. Ay, no, tengo flojera, no quiero ir a la iglesia. El hombre, no sabes cómo le afecta eso, no solamente a tu esposa, sino también a los hijos. Entonces en la Biblia, hermanos, cada vez que Dios da un mandamiento, lo da por una razón. ¿Por qué usted cree que Él dio el mandamiento a las mujeres de mujeres? Ese mandamiento específico no dice amen a sus esposos, aunque los tienen que amar. Pero el mandamiento específico para las mujeres, ¿cómo dice? Con sus jetas.
Y una cosa es sujetarse y otra cosa es obedecer. Pero las dos, dice, sujétense y obedezcan, honren y respeten al marido. Aquí está un amén, el único hombre porque los demás tienen miedo. ¿Y por qué Dios dio ese mandamiento? Porque es machista y Dios dijo, no, porque la mujer se someta y obedezca. No, es que cuando Adán y Eva desobedecieron y cayó el pecado, una de las maldiciones fue de que la mujer está en su naturaleza, se iba a querer rebelar en contra de, iba a querer mangonear a su marido. Génesis 3:16, vayamos todos allá y ahí lo vemos. Génesis 3:16. A la mujer dijo, no es, sí, es ahí. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y le dice, con dolor darás a luz los hijos. Y es verdad. ¿Cuánto duele tener un hijo, no, mujeres? Pero después dice, y tu deseo será para tu marido. Traducción, y las mujeres querrán mangonear a su marido todos los días de su vida. Querrán desobedecerlo y querrán retarlo y... Yo les he platicado, ¿no? Que yo conocí una esposa chaparrita, así, por ahí así. Bueno, aquí en Estados Unidos así le hacemos. Así, ¿eh? Allá en México es así, ¿no? Bueno, como sea, chiquita y el esposo estaba grandote. Cuando se enojaba le hacía así. Y el esposo bien grandote, bien miedoso. Pero esto es parte. Entonces Dios sabía que la mujer se iba a querer rebelar, que no iba a querer obedecer. Entonces ahí está el mandamiento. Mujeres, obedezcan. Yo lo siento por las mujeres que no escogieron bien y se casaron con esposos sangrones, feos, apestosos, etcétera, etcétera. Usted y orgullosos, engreídos, malos. Hey, mijita, pues tienes que obedecer a ese marido. No, que Dios me lo dio. No, tú lo escogiste, no le eches la culpa a Dios. Por eso las mujeres que están aquí solteras, tengan cuidado cuando escojan un esposo, porque Dios mío. Y a los hombres nos dio el mandamiento de amar a nuestras mujeres, porque dice, y Él, en Juan 3:16, se enseñoreará de ti. Traducción, y los hombres, los esposos querrán tratar como tapete a las esposas. Y de eso no se trata tampoco. Hay que amarlas. Hay que amarlas. Y cuando nosotros los maridos amamos a nuestras mujeres, te llevan desayuno a la cama. No se levante mi esposo, quédese ya acostado todo el día. Y en la tarde a las 2, 3 te llevan comida. Te tratan súper bien. Pero el mandamiento para nosotros es, hay que amar a nuestras esposas, porque Dios sabía que en nuestro interior íbamos a tener un deseo contrario. Pero bueno, el asunto aquí es el balance que vemos en la cruz: justicia y amor. Pues eso lo podemos aprender en nuestras vidas cotidianas, en nuestros matrimonios, que nosotros los esposos o las mujeres esposas necesitan un esposo que guíe a su mujer con firmeza, pero que sea por amor, no por machista. También calladitos. Me hubiera traído la camisa que me regaló Danny y Taney, de calladitos. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ahí está el balance, hay que practicarlo. Hay muchas mujeres que al revés, como dice la Biblia, quieren mandar allí. Y el esposo dice, los hijos no van a la fiesta. Y la mujer, chiquita pero picosa, se levanta, pues sí, van a la fiesta porque yo lo digo. ¿Y cómo ves? ¿Cómo nos arreglamos? Entonces,
Y nos cambiamos, y sabes que ya no me gusta el trabajo en que estás trabajando y te vas a cambiar de allí, nos vamos a mover de ciudad, nos vamos a ir a Texas porque ya está más barato. Y hay muchas mujeres que son las que hacen las decisiones en casa, cuando Dios le ha dado ese lugar entre los dos, pero el liderazgo Dios se lo ha dado al hombre. Entonces, varones, si hay alguna mujer aquí que es media rejega y que se quiere poner los pantalones y que quiere mangonear a su marido a cada ratito, y tú haces aquí, y tú cállate, y no hables, y el esposo ahí todo, me da coraje con el esposo, así, sí, mujer, y levántese, usted es la cabeza del hogar, no para maltratar a su esposa y para tratarla mal, levántese para ofrecerle un liderazgo firme. Usted es el responsable delante de Dios, no ella. Así como Josué en una ocasión, pues si aquellos se pierden, si aquellos sirven a otros dioses, lo que sea, yo no sé. Lo único que yo sé, Josué tomando su liderazgo, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si hay varones que están tratando mal a su esposa, no le están ofreciendo amor, expresando amor, pues también cuiden eso. Entonces, hermanos, en la cruz de Cristo encontramos ese balance. Hay que liderar con firmeza, pero por amor, con amor. Así como dice la Biblia de Jesús, que Él era toda verdad, pero también gracia, también misericordia. Las dos al mismo tiempo. Y no es fácil, Aplica este mismo principio en tu trabajo, en tu empresa, con tus hijos, en el parque, donde sea. Y no va a ser tan fácil, pero te va a funcionar. También encontramos equilibrio en la cruz, equilibrio en cuanto al sufrimiento. Como ya lo sabemos todos, Jesús tuvo una muerte terrible en la cruz, ¿sí o no, hermanos? Sufrió como nadie. ¿Por qué? Porque aparte de la tortura física, el sufrimiento que experimentó de los clavos, la corona de espinas, la fiebre, la diarrea, se deshidrató y tantas otras cosas que hemos hablado. Aparte de eso, lo peor fue cuando los pecados tuyos y míos, aunque tengas carita de arcángel arrepentido, pero todos tus pecados habidos, todos mis pecados, todos los pecados habidos y por haber, cayeron sobre él. Entonces fue un sufrimiento que no hay palabras. Yo me quedo corto cuando predico acerca de los sufrimientos de Cristo. La película La Pasión de Cristo se queda corta. O sea, los sufrimientos de Jesús son indescriptibles. Fue algo terrible que Jesús sufrió. Pero aquí está el asunto, aquí está el balance. Sufrió, pero su sufrimiento tuvo fecha de vencimiento. Fecha para que me entiendan aquí los chicanos, fecha de expiración. O sea que su sufrimiento no fue por siempre. Y usted lo sabe, Jesucristo sufrió, murió, pero ni se quedó sufriendo, como algunos lo tienen ahí colgado y clavado y ensangrentado de una cruz, ni tampoco se quedó en la tumba, sino que apenas hace 2 o 3 semanas celebramos en este lugar con hamburguesas y hot dogs y no sé qué tanto. Los que no vinieron se la perdieron. Celebramos que Jesucristo no quedó ni sufriendo ni en la muerte, sino resucitó. El sufrimiento no es por siempre, pasa. Y quizás alguna persona ahorita está pasando por una situación difícil. Déjame decirte que tu sufrimiento también, así como el de Jesús, tiene una fecha de que se va a acabar, se va a terminar. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? La cruz, hermanos, de Cristo es un llamado para ser salvos, para ser bienvenidos, pero también es un llamado para sufrir por Cristo. A Pablo le profetizaron en Hechos 9:16. A Pablo se lo profetizaron. Este mes lo he escogido un instrumento y va a aprender y a saber lo que significa sufrir por Cristo.
Ananías parece que fue el que le profetizó. A Pedro, Jesucristo mismo le profetizó en Juan 21, no me acuerdo qué versículo fue, se me hace que fue el 8. También le profetizó y le dijo: de joven tú te ceñías, te vestías, hacías lo que querías, ibas a donde quieras, pero de viejo te van a ceñir. Y luego dice, y esto lo decía por la clase de muerte que iba a sufrir Pedro. Qué diferente a las profecías que ahora se escuchan en las iglesias, ¿no? Yo nunca escucho nadie que diga: el Señor dice que vas a sufrir esto, el Señor dice que por su causa. No, puro, el Señor dice que este va a ser tu año donde vas a comprar un avión. El Señor, Jehová dice que este va a ser el año de tu bendición. Y yo digo, pues qué bonito, ¿verdad? Qué suave, pero en la Biblia aquellos les profetizaban, y esos son los profetas verdaderos. Los que cuando Dios les da palabra, aunque no sea del agrado de todos, ellos lo dicen. Pero el punto es, hermanos, que hemos sido llamados para sufrir. Ahora, porque ahorita ya está hasta sectas completas que dicen: pare de sufrir, ¿verdad? Se llaman pare de sufrir. Y que ven a Cristo para que ya no sufras. Hasta me da risa, para que ya no sufras. Son unos mentirosos. Y además que la gente se lo cree, y cuando les pasa una situación difícil, ya no quieren nada con Cristo. Por causa de estas enseñanzas y estas predicaciones de que ven a Cristo, ya no vas a sufrir. ¿Cómo no? Hasta Jesús lo profetizó, que en este mundo tendríamos aflicción. Casi nadie casi nadie tiene ese texto en la pared de su casa, ¿verdad? En este mundo vas a tener aflicción. ¿Verdad que no los tenemos? Entonces, es bíblico y es cierto que a través del sufrimiento, hay algo en el sufrimiento que cuando no hacemos caso, el sufrimiento nos hace despertar y como que nos hacemos más humildes. ¿No les ha pasado a ustedes? Que personas que antes de pasar por una situación difícil son bien orgullosos, son bien altaneros, son bien habladores, no quieren nada con Dios, y nomás les pasa una enfermedad o algo y santo remedio. Y eso ayuda mucho. Cuando hay persecución, cuando pasamos por situaciones difíciles, ayuda mucho. Yo les he dicho a ustedes que cuando yo era un niño, aunque no lo crean, yo sufrí por causa de Cristo allá en Guadalajara. Sí. Usted sabe que en aquel tiempo, ahorita no sé ya, pero antes, yo diría, porque no he leído las estadísticas, pero un 90% de la población pertenecían a la iglesia popular, catolicismo, y un pequeño porcentaje cristianos. Y me acuerdo que hice lo de Pedro, que negó al Señor 3 veces. Me acuerdo que estaba yo en la secundaria, en el primer grado de secundaria, y un amigo mío que sabía mi secreto, que era cristiano yo. Y un día se enojó conmigo y delante de toda la clase, ahí en San Andrés, a un ladito de la Conasupo, era la Conasupo, ahorita no sé qué tienda sea, ahí yo iba a la secundaria, y allí estaba y se levantó mi amigo, se llamaba Gonzalo, mi amigo, todavía no se me olvida. Se levanta y dice: yo solamente quiero decirles, porque se enojó mucho conmigo, que este hijo de su tal por cual no es católico y no quiere a la Virgen, ni cree en la Virgen, ni en los santos tampoco. Y cuando dijo eso, haga de cuenta que todos mis compañeros, bien asombrados y como si hubiese cometido el peor de los pecados, ¿cómo que no creen en la Virgencita? Y les digo que yo negué como Pedro, porque digo: no, este está echando mentiras, les juro, miren, por la Virgencita, que yo sí la quiero. Y que yo sí creo en los santos. Esa fue una manera como tipo persecución que me pasó. Quizás para algunos de ustedes digan: no, pues eso no es nada. Para mí sí, para un niño de primero de secundaria, no sé cuántos años tendría, 11, 12, no sé, pues era algo
Algo tremendo, ¿no? Pero eso me ayudó para formarme en la fe, porque así como Pedro sintió cuando negó al Señor, pues no puedo decir que yo sentí como él, pero yo me sentí mal a esa edad y ay, cómo me puse a negar a mi Señor Jesús, y eso poco a poco me ayudó. Entonces el sufrimiento ayuda, pero aquí está el balance, hermanos, en la vida. Dios nos prueba, pero esa prueba y ese sufrimiento no es por siempre y no tiene que ser por siempre. Tiene que tener una fecha de caducidad, una fecha de expiración, una fecha de vencimiento, como usted le quiera llamar, en chino, para los que sepan chino. Y que eso traiga esperanza a ustedes que me están escuchando y que están pasando por una situación difícil mientras yo estoy hablando. Sí, pastor, es que usted no entiende, es que estoy pasando por esto. El Señor te dice, tu sufrimiento no es por siempre. ¿Cuándo se va a terminar esto? Y el Señor dice, depende mucho de tu actitud, de ti, de tu comportamiento, de cómo es que afrontas esta situación. Si vamos a aprender algo de la cruz de Cristo, que sea ese balance en cuanto al sufrimiento. Él estuvo sufriendo, pero salió de ese sufrimiento, aunque muchos todavía lo tienen clavado en una cruz ahí, ¿verdad? Como dice por ahí un dicho, con la sonrisa en los labios y la estaca metida ahí, ¿verdad? Algo así, hay un dicho así, ¿no? Como que por ahí lo escuché, así, y él ya no está allí, y tú también. Mira, yo he sufrido en esta vida, pero no voy a exagerar y no les voy a decir como la canción de aquellos sufrir me tocó a mí en esta vida. No, el Señor ha sido bueno. Paso por el horno de cuando en cuando y muchos de ustedes no saben, pero son muchos. No van a saber hasta que se pongan las botas del pastor. Son ataques de Satanás que a veces no nos es permitido compartirlo, porque no todos tienen la madurez. Y está uno en el fuego, en el horno, y la gente ni cuenta se da. Pero le digo una cosa, mis pruebas, sufrimientos, el horno, el fuego, no han sido pruebas eternas, sino que entro 2, 3 meses, 4 meses y después salgo. ¿Y cuántos saben que el horno de fuego es bueno para... ¿Se acuerdan a los 3 jóvenes que los metieron al horno de fuego? Los metieron atados de manos y de pies, pero dice la Biblia que cuando salieron del fuego, ¿qué pasó, hermanos? El fuego había quemado las ataduras y habían salido libres. Y eso es lo normal dentro del cristianismo, que tú sufras, que pases por una situación difícil, pero a los 2, 3 meses, al año, no sé, salgas a un nivel más alto. Y las cadenas que tenías, las ataduras que tenían, son rotas y eres más libre por la prueba del fuego que muchas veces Dios permite en la vida de sus hijos, en la vida de los cristianos. El problema es cuando no tenemos un equilibrio, un balance. El problema, yo he conocido muchos cristianos, hermanos, que todavía no salen de una prueba, todavía no salen del fuego, cuando ya entran a otro horno. Y cuando no les pasa una cosa, les pasa otra. Y que vino la enfermedad, y que después vino el problema del trabajo, y después me vino otra enfermedad, y después me corrieron de no sé dónde, me hicieron mala cara, ahora estoy pasando por esto. Y yo estoy aquí para decirles, hay algunos que Dios permite que eso suceda, pero en la mayoría de las personas y de los cristianos eso no es normal. Preocúpate, un balance, preocúpate cuando eres cristiano y nunca sufres por causa de Cristo. ¿Cuántos están sufriendo por causa de Cristo? No por chismosos ni por entremetidos, sino por causa de Cristo. No me levante la mano, pero ¿cuántos están sufriendo por Cristo? Eso es bueno, pero si te quedas allí todo el tiempo, por toda una vida, sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo, eso ya no es normal.
Muchas veces es Satanás que te tiene bien agarrado y tú ni cuenta te das. Y tú una quejadera todo el tiempo. Ay, ore por mí porque esto. Ay. Es increíble que los israelitas tendrían que pasar en unos cuantos días el desierto, y Dios no quería que pasaran por el desierto por toda una vida, pero por no entender este principio, por sus corazones duros, por testarudos, dice la Biblia, por desobedientes, pasaron 40 años, toda una vida. Y si tú no te cuidas y no nos cuidamos, podemos pasar toda una vida dándole la vuelta al mismo desierto, al mismo problema, a la misma situación, una y otra vez. Hermanos, yo he conocido gente, cuando empecé la iglesia, hace unos 20 años atrás, conocí gente negativa. Ya pasó toda una generación y todavía siguen igual de negativos. Y otros se han muerto, igual de negativos, igual de rezongones, igual de... No aprendieron. Entonces, hermanos, hay que aprender. Entonces que Jesucristo estuvo sufriendo, pero no por toda una eternidad. Él ya está sentado a la diestra de Dios Padre. Y están muy calladitos. Todos, mírenlos. Ni un amén se escucha, nada de eso. Bueno, hermanos, tengo más puntos, pero ya voy a terminar. No cierre su Biblia todavía, porque cuando el pastor dice voy a terminar, todavía, que en cuanto digo ya voy a terminar, y la tienen que abrir otra vez. Quiero terminar y me voy a brincar los otros puntos. En la cruz también podemos ver equilibrio en cuanto a la salvación. Cristo, hermanos, murió por todos. ¿Estamos de acuerdo? Pero no todos van a ser salvos. Solamente van a ser salvos los que crean en Cristo, los que se arrepientan. Los dos ladrones que fueron crucificados al lado derecho y al lado izquierdo de Jesucristo, hermanos, dice la Biblia que Cristo murió por todos, incluyéndolos a ellos, pero uno de ellos se perdió y el otro se salvó. ¿Cuáles eran sus nombres, hermanos? A ver, los que saben mucho de la Biblia. ¿Cómo se llamaban los dos ladrones que crucificaron a un lado de Jesús? Demas y Gestas. ¿Sí, hermanos? También calladitos. Hermano, usted debe de tener esa convicción. No, hermano, eso es pura tradición. No hay nombres. Se los dije nomás para probarles, a ver cuántos sabían de Biblia, de historia, pero no. Pero bueno. Cristo murió por todos, incluyéndolos a ellos, pero uno fue salvo y otro no. Es increíble, los dos estuvieron expuestos a lo mismo, al mismo sufrimiento y todo. Sin embargo, uno creyó y otro no. ¿Por qué? El corazón, hermanos, el corazón. Mire, todos ustedes están escuchando el mismo mensaje ahorita, pero es increíble cómo yo he predicado sermones y de ese sermón hay personas que me han venido a decir: pastor, Dios lo bendiga, un abrazo. ¿Cómo me bendijo esa palabra que usted predicó, etcétera? Usted sabe todo eso, ¿no? Y yo no, sí, no se crean. Pero a mí lo que me llama la atención que ese mismo mensaje que bendijo tanto y a otras personas fueron salvas, otros salen enojados. ¿Cómo se atreve el pastor a hablar eso? Y lo dijo por mí. Yo, pues ni modo que por quién, pues tú veniste, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El corazón. La palabra de Dios dice que la palabra se tiene que recibir con un corazón humilde. Si tú no tienes un corazón humilde para escuchar lo que el Espíritu Santo te quiere hablar a través de su palabra, no vas a recibir y vas a salir pero enojado.
en lugar de salir bendecido. Entonces, aquí en la cruz también, hermanos, vemos ese balance. Cristo murió por todos, pero solo los que se arrepienten de sus pecados van a ser salvos. No todos, porque ahí hay un desbalance. Hay una doctrina que enseña que universalism. Oh, I was able to say it in English. Universalism. Did I say it right? All right. Que enseña que todo el mundo va a ser salvo. No, esa es una doctrina que se la llevaron al extremo. Y todas las doctrinas que se llevan al extremo se convierten en ya se me olvidó, pero en lo peor que usted se pueda imaginar. Fue un chiste para que se rieran, pero no se rieron. Cristo murió por todos, pero solamente los que vienen a Cristo abren su corazón, se humillan, se arrepienten y reconocen sus pecados. Dice la Biblia que esos son los que serán salvos. El cielo, hermanos, no fue hecho para gente buena. Al cielo, escúcheme bien, porque tenemos esa creencia, ¿no? Que solamente los buenos van a entrar al cielo. Pues este ladrón no era nada de bueno, por algo estaba en la cruz, por algo lo habían crucificado, no era bueno, pero se arrepintió. El cielo no es para gente buena, es para gente arrepentida y perdonada. Por eso es tan importante, amados hermanos que me están escuchando, que usted vea ese balance en cuanto a la salvación. Lo demás a lo mejor se lo pasamos, pero esto de la salvación, si usted piensa que se va a ir al cielo por ser una buena persona, estás equivocado, porque allá en el Medio Oriente hay gente más buena que nosotros. Aquí ahorita está de moda que los hermanos y hermanas se vayan y adulteren con otro y con otra. Allá en el Medio Oriente no pasa eso, son más buenos que nosotros, porque el que adultere lo matan. Aquí yo he conocido a algunos hermanos que todavía se roban cosas. Ay, se me fue esta pluma. Yo hace muchos años fui a Guadalajara y vi unos saleros, un salero y el salero y el otro el de pepper, ¿cómo se llama? El de pimienta, de un restaurante que era muy famoso aquí, que se llamaba Black Angus. ¿Y cómo llegaron estos saleros hasta acá de Black Angus? Aquí muchos cristianos todavía roban. Allá en el Medio Oriente, los musulmanes y todos ellos no roban porque les cortan, o como dicen en mi rancho, les mochan en la mano. Y yo no estoy diciendo que practique todas esas cosas, pero tú y yo no vamos a entrar al cielo por ser buenos. Vamos a entrar al cielo porque escuchamos el Evangelio de Jesucristo, abrimos nuestro corazón, nos humillamos, nos arrepentimos y confesamos a Jesús, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Y todo el que invoque el nombre de Jesús con un corazón arrepentido será salvo. Pero no por bueno, sino porque ha sido perdonado de todas sus maldades que había cometido en el pasado. Y tengo más que hablar, hermanos, pero para que no se asusten, cierro mi Biblia, cierro mi cuaderno, y para la próxima semana continuamos con el equilibrio de la cruz, porque hay muchas más áreas que quiero tocar con ustedes, pero creo que es suficiente por ahorita. ¿Está bien, hermanos? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor.